amados, que la gracia, la paz, el amor y toda la bondad de Dios sea con cada uno de vosotros en esta hora. Este es su pastor Monchi Cáceres de la Iglesia Misión Evangélica Ríos de Cristo, aquí en Quebradillas, Puerto Rico. Hoy estamos de manera virtual, así que estaremos en el Salmo 103, un salmo de acción de gracias de David. El verso número 2 de este salmo dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Finalizamos con este salmo la serie Moldeados por Dios. Ciertamente un creyente que está siendo moldeado por Dios es un cristiano agradecido que reconoce y alaba a Dios por todo lo que Dios ha hecho y todo lo que por gracia ha recibido. La obra del Espíritu Santo es formar en nosotros un carácter como el de Cristo. Romanos 8, 28 y 29, la Reina Valera del 60, dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en 2 Corintios 3, 18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Note que tanto en el versículo 29, que dice que fuimos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, y igualmente en Corintios, donde dice que somos transformados, son más y más parecidos a Cristo. Habla del carácter siendo formado en nosotros por la obra que hace Dios con el nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar a Dios y luego de orar estaremos de lleno en la palabra para esta hora. Padre, nos acercamos a ti, Señor amado, humildemente en el nombre de Jesús, pidiéndote, oh Dios mío, que seas ministrando la vida de cada uno de nosotros. Forma cada día más y más el carácter de Cristo en nuestra vida. Tu palabra dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la culminará hasta el día de Jesucristo. Sabemos, Señor amado, que en todo este proceso, Señor mío, podemos, Señor, confiar en la gracia tuya y podemos confiar en que tú eres un Dios que nos transforma, nos redimes y nos ha dado tu Espíritu Santo habitando en nuestras vidas para ayudarnos a vivir la vida que a ti te agrada y te honra y te exalta. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder, Señor amado, ser cristianos agradecidos y ser cristianos que nuestra mirada está puesta solamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ministra cada vida que está en sus hogares, los que están enfermos en paz de sanidad, Señor amado, los que están pasando momentos difíciles en esta hora, que tu Espíritu Santo sea fortaleciéndoles. Tú eres el Dios que hace maravillas y en esta mañana lo vemos en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por la palabra. Gracias por el privilegio de la oración. Gracias porque nos permite acercarnos a ti en el dulce nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, mis amados, el Salmo 103 dice de la siguiente manera: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están más altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así lejos de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no se lo reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad
para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acercan y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlo. El Señor estableció su trono en los cielos, su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy, leída en el Salmo 113, en la Nueva Biblia Las Américas, por la gracia del Señor. Queremos en esta mañana hablar y estaremos hablando de los beneficios que nos da el Señor. Pero el salmista comienza con los versículos 1 y 2 de ese salmo diciendo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que hemos visto a través de las prédicas o enseñanzas de esta serie, tanto Pastor José como este servidor, hemos estado trayendo estos salmos que nos ayudan a ser moldeados por Dios, y así a ser guiados y transformados por el Espíritu Santo, para que nuestros pensamientos y sentimientos sean alineados con los de Dios. El rey David escribió este Salmo 103 ya en las postrimerías de su vida, reflexionando ahora de lo maravilloso que había sido Dios para con él. Comenzó el Salmo hablándole a su alma. El doctor Martin Lloyd Jones escribió lo siguiente: ¿te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te estás escuchando a ti mismo en lugar de hablarte a ti mismo? Muchas veces permitimos nosotros que nuestros sentimientos, nuestras emociones nos lleven a tomar decisiones que van a afectar nuestro futuro, tanto en la parte financiera, tanto en la parte familiar, en fin, en toda nuestra vida entera. Nosotros no podemos tener la costumbre de estar hablándonos a nosotros, permitiendo que los sentimientos nuestros dominen lo que nosotros hacemos, sino que nosotros vivimos por fe, y la Biblia dice que nuestro pensamiento tiene que ser transformado para que sea conforme a la palabra de Dios, y así haremos lo que es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. David le habló a su alma, y veo como en los momentos de desaliento, ya lo vimos en el Salmo 42, en el verso 11, la Nueva Traducción Viviente, él dijo: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Cuando David pecó, escribió arrepentido de lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulse de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de la salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. En todos estos salmos hemos visto que cuando David enfrentó situaciones de lucha y de batalla en su vida, él acudió al Señor. Él fue buscando al Señor y sabía que Dios era su fortaleza. Aún en el momento de pecar, y cuando él escribe este salmo que iba a ser puesto en el líder de adoración para ser cantado, porque es parte del salterio. Y cuando él pone este salmo, él está escribiendo su experiencia después de haber pecado, pero viendo la obra de Dios y pidiéndole al Señor que obra en él para él poder obedecerle. Él sabía que sin la ayuda de Dios volvería a pecar. Igual nos pasa a cada uno de nosotros, mi amado. Si nosotros no buscamos la ayuda del Señor y nos sometemos a Dios y nos sometemos a la obra que hace el Espíritu Santo, vez tras vez estaremos cayendo en pecados que realmente muchos de ellos son horrorosos ante los ojos de Dios, que todo pecado es malo. Pero, mi amado, ninguno de nosotros somos perfectos, y en esta vida nosotros no podemos ser perfectos, que no cometemos ninguna falla. Todos pecamos, todos fallamos de alguna u otra manera, como dice Santiago en su carta, y como dice Primera de Juan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú y yo tenemos que buscar esa guianza del Espíritu Santo para que entonces nuestras emociones, nuestros sentimientos, las decisiones que tomamos se amolden no a nuestros deseos, sino a los deseos de Dios. No a lo que yo quiero, sino a lo que Dios quiere. No buscar hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. En tu vida y en mi vida,
Lo primero, el primado debe ser hacer la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, veremos cómo Dios nos guía. Así que David encontró en Dios la fuente de su fortaleza, que lo hagamos nosotros también. Las fuerzas físicas de David habían disminuido, pero le habla a su alma para recordarse a sí mismo, para recordarle a su alma que Dios es quien dirige su vida, mi amado. Que su alma no se pusiera perezosa, mi amado, sino que recordara todos los beneficios que Dios le había concedido. Ahora, nosotros tenemos que entender que él dirigió su atención hacia Dios. Eso lo llevó a recordar, y cuando lo llevó a recordar, eso lo llevó a dar gracias a Dios por la maravillosa obra que Dios hace en la vida. Haz tú lo mismo, mi amado. Sacúdete de la pereza, sacúdete del sueño, del desánimo, y mira a Dios, mira al Señor. Lo que ha hecho en ti, en tu vida, y lo que falta por hacer en esta vida, mira eso que Dios quiere hacer. Y la realidad de todo lo bueno que Dios tiene para ti en la eternidad. Esto no lo es todo. Nuestra vida en esa tierra es tiempo limitado. No sabemos cuánto vamos a estar sobre ella, pero que el tiempo que estemos aquí, agrademos a Dios, y al tiempo de partir gozaremos de todas las bendiciones del Señor. Cuando hablamos de los beneficios de Dios, y ahorita leímos todos los versos completos, y pudimos ver que al final David me hace mención del carácter de Dios, cómo se lo mostró a Moisés, y habló de Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su amor, y su amor permanece para siempre. Y todas estas cosas, y también habla de la fragilidad del hombre. Y al final, pues, él llama a los ángeles y a toda la creación a que se unan a alabar y dar gracias a Dios. Ahora, yo creo que veamos en esta hora 5 beneficios que hemos recibido por gracias de Dios y que David menciona en este salmo. Están en los versos 3 al 5, así que vamos a tocar de manera breve cada uno de ellos a la luz de lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas y a través de la revelación de Dios. El Salmo 103, verso 3, la primera parte dice: Él perdona todos mis pecados. O sea, Dios perdona todos tus pecados, los grandes y los pequeños, los que te acuerdas y los que no te acuerdas. Dios perdona nuestros pecados. Una vez reconocemos que hemos pecado, mi amado, una vez reconocemos el pecado, Dios nos perdona y nos hace una criatura nueva por su gracia, mi amado. Es interesante que cuando en muchos lugares donde el gobernador puede darle un indulto, cuando se va a hacer un perdón ejecutivo, tiene que haber primero, después del estudio de la situación, la persona tiene que reconocer su falta. Si la persona reconoce su falta, reconoce sus maldades, las situaciones que lo llevaron a esa situación de ir a la cárcel, pues entonces con eso pueden darle entonces el perdón, pero tiene que haber reconocimiento de falta. De hecho, en la vida nuestra, si el que usted no reconoce que hay un Salvador, no reconoce que ha pecado, jamás va a poder tener la experiencia de salvación. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que obra en nosotros y que abre nuestros ojos y entendimiento para poder conocerle. Cada uno de nosotros, mi amado, nos descarriamos. Cada uno de nosotros nos alejamos de Dios, pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios en su gran amor envió a su Hijo y derramó sobre Jesucristo, sobre Él, el castigo de todo tu pecado y de todo mi pecado. Cristo murió como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Por eso Pablo escribe: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21, en la Nueva Biblia de las Américas. Jesucristo es el sacrificio perfecto, mi amado, por todos nuestros pecados. La sangre de Cristo derramada en la cruz limpió mi pecado y limpió tu pecado por la gracia maravillosa de Dios. Nadie puede autosalvarse. Nadie puede salvarse por sí mismo. Toda persona tiene que reconocer que necesita un Salvador, y ese único Salvador se llama Jesucristo. Es el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo, y ciertamente Cristo es el único camino al Padre. Ahora, otra cosa más que hace con el perdón es que nos declara justos al poner nuestra fe en Jesucristo. Me gusta este pasaje que lo he repetido varias veces a través de estudio de ser formados, ser moldeados por Dios. Es Romanos 3,
22 al 25 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta establecida, meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Gloria a Dios, porque tú y yo hoy podemos tener la oportunidad de reconocer a Cristo como Señor de nuestra vida y nuestros pecados sean perdonados. No importa sean muchos, inmensos, enormes, horribles, Dios puede perdonarte todos tus pecados. Lo segundo que David menciona en este salmo es el hecho de que Dios sana todas tus enfermedades y dolencias. En el Salmo 103 y verso 3, en la segunda parte, en la traducción viviente dice, y sana todas mis enfermedades. El salmista declara que Dios es su sanador, lo ha vivido a través de su experiencia. David confió en la soberanía de Dios cuando era perseguido por Saúl y no tomó ni justicia ni venganza en sus manos, sino que dejó todo en las manos de Dios. Cuando le dijeron, ahí Dios lo ha puesto para que lo mates, él dijo, yo no lo voy a tocar, Dios se encargará. Que tú y yo tengamos esa actitud también, en donde podamos nosotros no actuar con venganza, sino actuar con misericordia. Dios cumplió su promesa que le había hecho a David al hacerlo rey. Que nosotros podamos confiar de igual manera y recordar las promesas de Dios, amado. Las promesas de Dios en su palabra. Así como podemos recordar las veces en que Dios nos ha rescatado de situaciones difíciles, la vez que nos ha librado de accidentes, la vez que nos ha librado de la muerte, la vez que nos ha librado de pecados horribles, así como las veces que nos ha sanado de diferentes enfermedades. Y hoy podemos declarar que el Señor es nuestro sanador, como declaró David, y tú puedas declararlo también y confiar que el Señor es tu Salvador y es también tu Señor y es el que te sana para su gloria. Siguiendo la línea de privilegios, perdona tus pecados, sana tus enfermedades y dolencias, el Señor te rescata, te redime. En el Salmo 103, el verso 4a, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, me redime de la muerte. La salvación es gratuita para nosotros, es por gracia. Sin embargo, costó un alto precio. La gracia no es barata. La gracia costó la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19 dicen así. Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Gloria a Dios por eso, mi amado. Gloria a Dios porque Cristo pagó el rescate por ti, pagó el rescate por mí. Romanos 8:1, Reina Valera del 60 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Cristo te libró del pecado, te libró de la muerte eterna y te da ahora salvación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Eres libre del pecado, eres libre de la culpa. Ya la culpa no puede dominar tu vida, eres libre por la gracia de Dios. El salmista sigue diciendo, te corona de favores y misericordias, colma de bienes tu vida. En el Salmo 103, versos 4b y 5a, en la Nueva Traducción Viviente dice, y me corona de amor y tiernas misericordias, colma mi vida de cosas buenas. Así como David, mi amado, podía recordar cómo Dios lo guardó cuando cuidaba las ovejas de su padre, cómo lo capacitó para enfrentar al león, enfrentar al oso, enfrentarle a cada animal que vino contra las ovejas, y cómo Dios lo ungió a él como rey, y cómo Dios le dio la victoria
sobre Goliat, no usando las armaduras de Saúl, no usando las fuerzas humanas, sino confiando en la gracia del Señor para que Dios lo dirigiera, y con ese poder de Dios, guiado con el poder de Dios, pudo derrotar al gigante. Dios le dio favor ante el pueblo. Dios extendió su misericordia al perdonarle su pecado. Y así debemos hacer nosotros, mi amado. Ver todas las bendiciones de Dios, contar las bendiciones de Dios y saber que su favor y misericordia seguirán cuidándonos. Y las promesas de Dios, recordar esas promesas de Dios y alabar a Dios por su cuidado, por su provisión, por su ayuda, siempre para la gloria del Señor. Dice, ya en la parte final, dice, te rejuvenece como el águila. En el Salmo 103, verso 5b, en la Nueva Versión Internacional dice, y te rejuvenece como a las águilas. Desde muy joven, David sirvió al Señor. Reinó durante 40 años y murió de más de 70 años. Declaró que el Señor era quien lo rejuvenecía. Dice, me rejuvenece como a las águilas. En Isaías 43, el profeta dice una expresión similar cuando expresa, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 43. Es interesante que el águila joven, cuando llega a un cierto momento de su plenitud, está en las alturas y disfruta estar en lo más alto y coger el viento de una tormenta, irse sobre ese viento de la tormenta, irse sobre él. Pero cuando el tiempo pasa, ya envejece, no lo encuentra muchas veces en las alturas, sino lo encuentra a la orilla de un arroyo. Pero ¿sabe qué? El águila, Dios le ha dado una capacidad de rejuvenecerse, y él sube hasta un lugar, hasta muchas veces en uno de sus nidos, unas cuevas de las que donde él conoce, y entonces se golpea, primeramente que hace, se termina de sacar las alas, de las alas, las plumas que le quedan. Por su envejecimiento ha ido perdiendo esas plumas, se las arranca todas, se le da con su pico a la piedra hasta que ese pico se cae, y luego ese pico se renueva, y esas alas empiezan nuevamente a tomar nuevamente plumas, un plumaje hermoso, y esa águila, a pesar de ya tener cierto tiempo, recupera como su juventud y recupera sus fuerzas nuevamente, y eso es la alusión a la cual hace el salmista esta expresión. Es interesante que la Biblia nos presenta en el libro de Números, nos habla a nosotros de cuando van a entrar a la tierra prometida. Moisés escoge 12 de los príncipes de las tribus y los envía para observar a la tierra. Entre esos están Josué y está Caleb. Ellos están 40 días viendo la tierra, están 40 días checando la tierra, llegaron con un informe. Unos vinieron con un informe mixto. Dijeron, todo lo que Dios ha dicho es verdad. Allí hay abundancia, hay ciudades y todo eso es bueno. Pero, y aquí vienen los peros del hombre, mi amado, los peros que hablan de duda en vez de fe. Y dijeron, pero allí viven los hijos de Anac, los gigantes. Y nosotros parecemos a ellos como langosta. Y cuando habla de langosta no está hablando de lo que comemos en un restaurante, sino está hablando de un saltamonte. Y dice, somos como un saltamonte prácticamente. Y nos pisan y nos destruyen. Así parecemos ante ellos. Nos van a comer como pan. Pero sin embargo, la Biblia dice que Josué se levanta y trae junto a Caleb un mensaje totalmente diferente. Y Caleb declara que ellos pueden conquistar la tierra. La tierra Dios se la prometió y ellos la van a conquistar. 40 días estuvieron explorando. Dios le dice, ahora van a estar 40 años dando vueltas en el desierto hasta que toda esa generación muera. Solamente van a entrar Josué y Caleb y los que ustedes dijeron que van a morir, los menores de 19 años. Así que, mi amado, tristemente, aquellas personas actuaron en incredulidad, en duda, en vez de confiar en el Señor para siempre. Ahora, cuando llegamos aquí, vemos que 45 años después, Caleb le habló a Josué sobre la promesa que Dios le hizo de darle la tierra por donde caminó él. Caleb le dijo, y mire esto, escuchen esta palabra, ahora, como puedes ver,
en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, dice Caleb. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Qué maravilloso es el hecho de que Caleb, que ha sido fiel a Dios, Caleb que estuvo todo ese tiempo también siendo un fiel seguidor de Josué, y sabiendo que él junto a Josué entraron y dieron el informe de fe y de confianza en que Dios le iba a dar todas esas cosas. Ahora él llega donde su compañero y le dice: han pasado 45 años. 40 que tenía, ahora son 85 años. Pero dice: yo quiero que tú me des algo. Pero él no hizo como la gente que le pide lo mejor. Él dijo: dame lo que Dios dijo que me iba a dar. Lo que Moisés declaró. Dame donde están esas montañas, donde están los gigantes. Dios me ayude para acabar con ellos. Qué maravillosa experiencia para nosotros, mi amado. Qué bueno es saber que podemos ser fructíferos y útiles para la gloria de Dios, no importa la edad que tengamos. Qué maravilloso es ver la vida de hombres y mujeres de la Escritura. Un Moisés que tuvo 40 años en Egipto, 40 años luego en el desierto y después 40 años más dirigiendo al pueblo hasta que se fue con el Señor. Pero, mi amado, que quiera Dios que nosotros podamos ver cada vez que estamos en un tiempo donde podemos ser útiles para la gloria de Dios. Hace poco murió un gran hombre de Dios, Rabbi Zacarías, y él decía que sus años más productivos fueron cuando tenía 60 y 70 años. Gloria a Dios por eso, mi amado. También hace un poco de tiempo atrás, Charles Stanley, dice, 88 años de edad, pastor en Georgia por 50 y pico de años. Él ya renuncia a la posición de pastorado, pero sigue al frente del ministerio que tiene, que es un ministerio poderoso. Gloria a Dios por la gracia del Señor sobre él. Que así nosotros podamos ver que este tiempo también es un tiempo productivo para nuestra vida, un tiempo de acercamiento al Señor, un tiempo que podemos sacarlo mejor. Y como yo puedo hablar también como dice Caleb, en el término de que podamos tener la misma actitud y podemos ser productivos y hacerlo para la gloria del Señor. Mi amado, Dios te ha bendecido a ti y me ha bendecido a mí. Dios quiere que tengamos la misma actitud que tuvo Caleb, que no temamos a los retos, amados, que no temamos a los retos, que conquistemos las montañas espirituales que tenemos por delante. Hemos visto los beneficios que habla la Escritura que nos da Dios. Él es, número 1, Él perdona tus pecados. Número 2, sana tus enfermedades. Número 3, redime de la muerte. Número 4, te corona de favor y misericordias y colma de bien tu vida. Número 5, te rejuvenece como el águila. Para disfrutar de esos beneficios, mi amado, necesitamos una relación con Jesucristo. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos reconocer que hemos pecado, reconocer que el Señor es nuestro Señor y Salvador, reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Escuchaba al pastor Johnny Hunt, que estaba hablando de cómo su vida, un hombre que no termina la escuela superior, sale de la escuela superior en un momento dado, pasa su tiempo en un billar, vete un experto jugando en eso, y su vida pues no tenía como ni un sentido más que el tiempo de juego, hasta que un día alguien lo invita a una iglesia, y allí escucha la palabra de Dios, y allí reconoce a Cristo como Señor, se da cuenta de que está perdido, reconoce a Cristo como Señor. Gloria a Dios, que esa obra que hizo Dios en su vida lo transformó, y lo sacó del billar, para llevarlo entonces a predicar la palabra de Dios, del juego. Él dice, estuve preso, fui tomado por estar guiando borracho, por estar en juego, etcétera, etcétera. Pero dice, pero Cristo cambió mi vida. Es maravilloso que él dice, cuando regreso a mi pueblo, después de un montón de años, por la muerte de un familiar, y como está él allí va a estar en la iglesia y va a hablar en la curación. Y él dice, pude ver tanta gente que no veía hacía tantos y tantos años, más de 40 años. ¿Sabe? Fue interesante, dice él, cuando toda aquella gente pasaba y me saludaba y me miraban, me decían,
eres Johnny, y poder darse cuenta de que Dios lo había transformado. Y él tuvo la oportunidad de compartir con ellos el Evangelio, y compartiendo el Evangelio hacer que muchos de aquellos reconocieran a Cristo como Señor y Salvador. Quiera Dios que tú también puedas hacerlo. Reconoce a Cristo como tu Señor, tu vida va a ser transformada. Permíteme orar en esta hora y que tu vida y mi vida sea moldeada por Dios. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Venimos humildemente, reconocemos, Señor, nuestras fallas, pero te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Mire, cada persona que me pueda ver, que me pueda escuchar, pueda entender, Señor, que tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. Y que puedan, Señor, rendirse a tus pies, reconocer sus pecados y reconocer que Cristo es su Señor y Salvador. Que sus pecados sean perdonados y que sean transportados de la muerte a la vida que es en Cristo Jesús. Que hoy comience un tiempo para ellos distinto, una vida ahora nueva en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tú sobrando en cada uno poderosamente, sana a los que están enfermos. Señor, ayuda a que está pasando dificultades y pruebas, fortalece cada uno en la fe, moldéanos en la imagen de Cristo, moldéanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a ser gente agradecida, que como el salmista, Señor amado, podía alabarte por los beneficios, que nosotros podamos alabar también en todo tiempo por todas tus bendiciones. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como siempre decimos en Redimidos, mi amado, gloria a Dios, en Cristo somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. Esperamos verle el próximo domingo aquí en Redimidos. Gracias. Bendiciones.